buenas tardes. Vemos ya una definición, Dani. Esa definición que habla de prevención, que la prevención es muchísimo más importante de lo que pensamos. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo, ¿verdad, Ana? Sí, correcto. Y además viene del latín, que es adelantarse a, anticiparse a un riesgo para evitar que te hagas daño. Tanto en el trabajo como en nuestras casas nos tenemos que ser preventivos, ¿verdad? Sí, mira, aquí mismo me decían, cuidado con los cables. Digo, eso es prevención, por ejemplo. Muy bien. Hablamos de eso, pero también hablamos, por ejemplo, que luego lo ampliaremos más, pero ir preparado a trabajar, por ejemplo, la ropa también. Ropa, ya no solamente hablamos de EPI, sino también ropa cómoda en la que estar en nuestro puesto de trabajo. Tres cuestiones. La ropa cómoda en la que vestimos quien no nos enfrentamos a un riesgo, un poco te tienes que sentir bien para estar bien, y el bienestar ahora también se tiene muy en cuenta. La ropa de trabajo que suministran pues para temperaturas extremas, unas condiciones adversas de los trabajadores que no son fáciles de trabajar con ropa normal, y los equipos de protección individual, los EPIs, que se suministran y que depende de la evaluación de riesgos de tu puesto de trabajo. Es decir, que te los tienen que recomendar tu servicio de prevención para que los lleves puestos para trabajar. Porque al final, de media, ¿cuántos fallecimientos suele haber, por ejemplo, en Aragón al año? En Aragón, en 2023 hubo 43 fallecidos en accidente laboral. En lo que llevamos de año en España, 435. Supera las cifras del año pasado. O sea que tenemos que seguir dando el sermón aquí, por ejemplo. Hablamos de accidentes laborales, pero por ejemplo este verano también hablábamos de lo importante que es la prevención en el trabajo en cuanto al calor, olas de calor, que hemos estado también hablando en alguna ocasión contigo, Ana. Sí, lo que hablábamos de la definición, hay que anticiparse a cualquier daño que se pueda producir. Hay que adecuar el trabajo a la persona, y si es un trabajo a la intemperie, pues hay que adecuar los horarios para que ese trabajador no sufra, siempre que se pueda, porque también hay normativas, por ejemplo en Zaragoza, que no pueden empezar a trabajar antes de las 8 de la mañana. Entonces, bueno, pues hay que orquestar todo para que, bueno, lleguemos sanos y salvos a casa, nuestros padres, nuestros hermanos y nosotros. Pero al final esto viene desde hace muchos años y vamos a analizar, Vanessa, en pantalla desde cuándo viene esa prevención, porque los primeros prevencionistas, es muy curioso, ¿quiénes fueron esos primeros prevencionistas? Los egipcios. Los egipcios, lo vemos, que ya utilizaban arneses, andamios y sandalias. ¿Por qué lo hacían esto? Pues sandalias para protegerse los pies, y andamios y arneses y, bueno, pues rampas, por ejemplo, para mover las piedras, que leí que movían una media de una piedra cada cuatro minutos y medio. En 20 años se construían la pirámide, pues bueno, pues tenían que ayudarse pues de herramientas como las que Ramsés II decían que se preocupaba, ¿no?, por ellos. Ramsés II decía que tenían que alimentarse y descansar bien los esclavos que les construían las esfinges, las pirámides, porque así les salían más bonitas. Muy bien. Y seguimos avanzando y vemos en la siguiente animación qué es lo que pasaba, qué ocurrió. Las leyes en España. En 1900, ley de accidentes laborales a través de la Revolución Industrial, y en 1948, la ley de fábricas. ¿Qué supusieron estas dos leyes? Bueno, anteriormente, con la Revolución Industrial, en 1800 algo, ya con la ley Benot, ponían orden a los horarios y sobre todo limitaban el trabajo a niños, ¿vale? Y luego ya se han ido incluyendo desde 1900, pues ya teniendo en cuenta que el empresario asume la prevención de riesgos laborales de los trabajadores, y así llegamos a la ley de fábricas, donde ya pues turnos, inspecciones, horarios de trabajo. Y una ley muy importante que es, en la siguiente animación que vamos a ver, tiene lugar en 1995, en el BOE ya se publicó esta ley de prevención de riesgos laborales. Aquí ya la concienciación ya no es solo de los trabajadores, de los empresarios, de la sociedad, ¿verdad? Es una ley que marca el principio de algo que hemos ido evolucionando, evidentemente, y que un poco es un sistema y un conjunto de políticas, procedimientos, instrucciones, de cómo ordenarlo y tenerlo bien hecho dentro de las organizaciones para reducir la siniestralidad laboral. ¿Y qué podemos hacer para rebajar esa siniestrabilidad? Concienciación, sensibilización, hablar. Este espacio nos está permitiendo llegar mucho más lejos, y sobre todo pues esto es lluvia fina, día a día, contarlo, ser ejemplo y comunicar. Nosotros mismos también tenemos que ser conscientes, ¿no?, de los riesgos que existen en nuestro entorno laboral o en nuestro puesto de trabajo. Muchas veces también se deja, de alguna manera, dice, bueno, no puede ser una posición de espalda, no ir más lejos. Tenemos que saber conscientes también de cuál es el riesgo que asumimos. De vez en cuando hay que recordarlo, y esas evaluaciones de riesgos que decía que tienen que hacer las empresas son vivas. O sea, si se escucha al trabajador y se ve que una situación es insegura, se evalúa y se incorporan las medidas preventivas para evitar que ese trabajador enferme de espalda, por ejemplo.
Bueno, y la gente empieza a estar muy concienciada. Nosotros hemos ido a la calle y hemos preguntado, ¿están concienciados ustedes con los riesgos laborales? ¿Las empresas lo hacen? Y esto nos han dicho. Pues que algo se ha avanzado, pero que no se debería hacer más. Previamente a la prevención es la educación. Además eran cursos de prevención de riesgos y tal, en principio cuando se empieza a trabajar, y yo creo que la gente no está muy informada en lo que viene a ser todo el tema de prevención de riesgos laborales. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que la prevención no existía. ¿Ha tenido usted algún accidente de trabajo? Sí, sí que tenía algún accidente de trabajo y a partir de ese momento sí que le he dado más importancia. A cada uno iba como podía y quería, y los riesgos pues así lo que pasaba. Si no toma las medidas adecuadas, el problema tanto para la empresa como para los familiares puede ser bastante importante. Yo trabajo de mantenimiento en una empresa de inyección de plásticos para el sector del automóvil, y la seguridad lo miran. Bueno, acabamos de escuchar ahora mismo a los aragoneses, es lo que nos decían, pero por ejemplo riesgos hay físicos, ambientales, mecánicos, químicos, psicosociales, ergonómicos. Todos a veces no son conocedores o no sabemos de su existencia. Depende de lo que trabajes, claro, te afectarán unos riesgos u otros. Eso está en tu evaluación. A lo mejor tú no te expones a un riesgo químico, pero sí a un riesgo ergonómico. Pero eso te lo tienen que hacer saber y te lo tienen que contar para que tú entiendas y asumas que la prevención forma parte de tu día a día. Ana, vemos esas imágenes, al final sí que empezamos a estar más concienciados, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos que la gente, por ejemplo, los EPIs son muy importantes, ¿no? Claro, es fundamental, porque si un trabajo tiene riesgos, tienen que colocarse los equipos de protección adecuados y los tienen que mantener y tienen que saber utilizarlos. Y eso también requiere reciclarse a la hora de usarlos, claro, evidentemente. Son arneses como los de la época de los egipcios, pero de otra manera. De otra manera. Bueno, estamos viendo aquí algunos de esos ejemplos de los trabajos. Nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad y luego vamos a estar en una de esas tiendas donde venden unos comercios, todo este tipo de ropa, y también vamos a hablar de otra parte muy importante, de la salud mental, que también cada día tenemos que hacerle un hueco más amplio y atenderla y mirarla. Serán tan solo en unos instantes. Retomamos la parte del trabajo porque una de las preguntas, Ana, es si ahí existe un riesgo de accidente por aburrimiento en el trabajo. Cuanto menos es llamativa la pregunta, porque claro, metes aburrimiento, pero puede darse. En el momento que tú te aburres haciendo una tarea, ¿qué ocurre? Que pierdes la concentración, la atención y la percepción del riesgo baja. ¿Qué ocurre? Un error. ¿Y ese error qué consecuencia tiene? Que te puedas accidentar. Con lo cual sí, está muy vinculado. Por ejemplo, eso pasa en las cadenas de montaje, ¿no? Ellos seguramente a lo mejor pueden perder la concentración porque pasan 8 horas con algo repetitivo. Supongo que en su evaluación de riesgos, ya insisto, también tienen parte de organización del trabajo, es decir, tendrán descansos, tendrán variación de las tareas y tendrán, pues, me imagino, turnos rotativos que pasan a hacer otro tipo de tareas con a lo mejor otra parte del cuerpo, quizá. Otra de las profesiones que en más de una ocasión hemos hablado también aquí en Conexión Aragón, que puede llevar a cierto aburrimiento, o más bien que al final el día también se hace muy largo, son los conductores de camiones, porque están todo el día, autovías, recto, al final soledad también es otro de los factores a tener en cuenta. En seguridad vial es verdad que se invierte más en campañas, pero claro, estamos incluyendo también dentro de la seguridad vial la seguridad laboral de esos conductores. Y claro, los descansos tienen que ser más repetitivos, se tienen que parar más tiempo. Es una profesión que sí, que conlleva a que tengan que estar más alerta. Hay un equipo de protección que en Estados Unidos se ha puesto en marcha, que es un gorro que vibra en el momento que se puedan quedar traspuestos. Entonces, claro, les hace volver a retomar la conducción. Y ahora, las cosas que tienen los vehículos actuales que te hace reconducir un poco el coche. Bueno, pues Ana, muy curioso ese gorro que comentas. En la empresa donde hemos estado no lo tienen todavía, pero seguramente lo pondrán en el futuro porque es una empresa donde venden ropa de protección para las empresas. El perfil de personas que usa ropa de protección cada día es más amplio. Autónomos, cada vez más particulares, cuando van a hacer pequeños trabajos, pues aunque sea incluso de casa, decir, bueno, pues si voy a desmontar un tejadillo que tengo en casa, me voy a poner un buzo de protección para el amianto. Venden calzado, protección de las manos y también ocular. En un salto de una piedra, pues una gafa normal te cubre la parte delantera, una gafa envolvente te cubre un poquito más, y guantes pues anticortes, con fibras de vidrio, con fibras especiales, Kevlar.
Y ahora que tenemos más cerca el otoño-invierno, se empezará a comprar ropa para proteger del frío. La térmica, ropa interior, forros polares, sobre todo ropa acolchada. Utilizado sobre todo en algunas profesiones muy concretas. Camaristas, hay trabajo de protección de riesgo eléctrico, trabajo de protección de soldadura, calzado, entonces todo ese tipo hay que protegerlo específicamente. Y especialmente importante es la ropa de alta visibilidad, en amarillos o naranjas fosforescentes para evitar percances. Eso está pensado para el trabajo en exterior, todo lo que es construcción, trabajos donde hay movilidad de maquinaria, de vehículos alrededor, la gente tiene que estar bien visible. También hay diseño en la ropa de trabajo y podemos encontrar hasta uniformes de enfermera tan curiosos como estos. Decía, dar visibilidad, proteger, cuidar nuestro cuerpo, pero también otro de los ámbitos a tener en cuenta es nuestra salud mental. Ana. El cumplimiento legal obliga a que tengan una evaluación. Y es verdad que ese cumplimiento legal va más a más y que ya se ha puesto en primera línea la parte de salud mental y el foco en el empleado, en el bienestar, que ya está comprobado que el retorno de la inversión de un trabajador que está bien en su puesto de trabajo es más rentable. Porque si no hay más bajas, ¿no? Al final, si tú estás psicológicamente mal, vas a coger más bajas, es malo para el empleado, por supuesto, y es malo también para la empresa. Absentismo y además en casa presentismo, porque si no estás bien dentro de la oficina, tampoco lo estás en casa. La salud es una, cuando cierras la puerta de tu oficina. Bueno, pues estamos hablando de salud mental. Vamos a saludar ya a Olga Merino, nos espera al otro lado, especialista en prevención psicológica. Muy buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para prevenir posibles enfermedades de salud mental? Bueno, pues en primer lugar, y yo creo que tal y como comentabais, pues seamos conscientes de que el contexto actual en el que estamos hace que la salud mental pues no estemos bien, no estamos un poquito flojitos como sociedad. Actualmente pues 1 de cada 4 personas padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida. Somos el primer país en consumo en benzodiazepinas y ansiolíticos y la verdad es que no tenemos unos buenos hábitos en general, ¿no? Entonces yo creo que la principal prevención pasa pues por detectar, por poner conciencia, ser conscientes de cómo estamos e intentar comprender si a nivel emocional podemos estar o no bien para luego aplicar diferentes técnicas que, como decía Ana, pues no somos diferentes en casa que en el trabajo y estos datos alarmantes pues obviamente afectan a las organizaciones. Eso es en casa, pero en el trabajo podemos utilizar alguna técnica para decir vamos a estar mejor, vamos a hacer estos truquillos para que en el trabajo podamos pasar esas 8 horas mejor. Pues obviamente, a ver, depende de cada persona, de cada situación y el contexto laboral tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, si no tenemos unas condiciones psicosociales, que llamamos en prevención de riesgos laborales mínimas, que garanticen una salud, digamos, mental básica, pues todo lo que hagamos sobre ello es complicado, ¿no? Pero aún así, y suponiendo que tenemos unas buenas condiciones organizativas, todo lo que la persona haga sobre educación, concienciación, conocer las emociones, técnicas de manejo de gestión del estrés, de gestión emocional, de pararse a pensar en cada momento y reflexionar sobre cómo comportarnos con nuestros compañeros y con nosotros mismos, pues supone una gran diferencia, efectivamente. Uno de los casos más frecuentes, Olga, no sé si serán episodios de ansiedad y de estrés, y nos decías, puede ser relacionado perfectamente ya no solamente con altos cargos o que estén por encima, sino también con compañeros de trabajo. ¿Cómo hay que actuar en esas situaciones? ¿Qué consejos nos darías si alguien que nos está viendo se encontrara en esa situación? Pues a ver, lo primero es saber detectar lo que nos pasa, porque no es tan fácil y muchas veces, como la primera respuesta al estrés es física, pues solemos pensar que lo que nos pasa pues es un dolor de cabeza, un no puedo dormir, un dolor de cervicales que no se va y a veces el cuerpo está somatizando algo que pasa detrás, ¿no? Entonces, en primer lugar, desde la educación en salud mental y en psicología siempre apoyamos el conocer qué es lo que nos pasa, cómo mi cuerpo responde y después detectar qué pensamientos hay detrás, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con un compañero no hace falta ser un gran cargo para sentirnos estresados. Al final el estrés es una respuesta de sentirte desbordado ante una situación concreta, ¿no? Porque ves que no tienes los recursos. Es un poco parar, poner el foco en uno mismo y conocer esos recursos emocionales que podamos tener para solventarlo. Pero no hay recetas mágicas porque cada situación requiere un abordaje totalmente diferente en función del contexto de la persona con la que estoy hablando, de cómo estoy yo también. Olga Merino, muchísimas gracias por atendernos, por todos esos consejos. Está claro que cada persona es diferente y ante cualquier duda siempre acudir a un especialista. Un abrazo.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y veíamos ahí los consejos que nos daba Olga sobre cómo actuar, aunque siempre hay que recurrir, como decimos, en cada caso a un experto. Sí, muy importante la salud mental. Y Ana, ¿esto es algo que va a ir a más en el futuro o gracias a estos planes de prevención a lo mejor va a empezar a haber menos bajas y menos ansiedad? Yo creo que se tiene más en cuenta. Yo creo que y pienso que como prevencionistas y profesionales que somos lograremos crear conciencia y establecer alianzas entre todos para hablar más de salud mental y poder abordarla como corresponde. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra mesa con nuestra invitada Ana. Muchísimas gracias por venir, Ana. Nos ha quedado sobre todo ese mensaje claro, es la prevención y ante cualquier duda pues siempre consultar. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Dani.